En el año 1986, un artículo académico presentó un modelo que, iba a cambiar para siempre cómo entendemos el riesgo y la incertidumbre en la economía. Y ojo, no se trataba de predecir el futuro, no. Era algo mucho más sutil, pero a la vez muchísimo más potente. Se trataba de predecir la imprevisibilidad. Así es. Vamos a hablar del modelo Garch, y para entender por qué fue una genialidad, primero tenemos que hacernos una pregunta clave. Pues ahí está el meollo de la cuestión. Durante décadas, economistas y analistas financieros se daban de bruces con un problema enorme. El riesgo no es algo constante. A ver, todos sabemos que hay épocas de calma y épocas que son una auténtica tormenta en los mercados. Entonces, ¿cómo narices construyes un modelo que sea capaz de capturar esa naturaleza tan cambiante? La respuesta, desde luego, no era nada fácil. Para entender la solución, primero hay que entender bien el problema. Y el problema, en el fondo, estaba en una suposición, una idea fundamental que daban por sentada casi todos los modelos económicos de la época, la idea de que la varianza era constante. Aquí lo vemos perfectamente, es un choque entre dos mundos. A la izquierda, la visión clásica, la de toda la vida. El riesgo es como el tic-tac de un reloj, siempre igual, predecible. Pero la realidad que vemos a la derecha es muy distinta. La volatilidad tiende a agruparse. Un día de mucho movimiento en la bolsa suele venir seguido de otro día parecido. Esto tiene un nombre, se llama Volatility Clustering. Y los modelos antiguos, pues sencillamente, no tenían ni idea de qué hacer con ello. Y esta cita del artículo original de Tim Bowler-Sleff lo deja clarísimo. O sea, es que la primera frase de su introducción ya es un ataque directo a la línea de flotación de la econometría de la época. Hacía falta un nuevo enfoque, uno que por fin aceptara que la varianza, o sea, el riesgo, cambia con el tiempo. Claro, esta nueva forma de ver las cosas no apareció de la nada, por arte de magia. Tuvo un precursor muy importante, un primer paso que fue una auténtica revolución y que iba en la dirección correcta. Fue desarrollado por Robert Engel unos años antes. El modelo Arch fue una genialidad, de verdad. La idea central es súper simple pero a la vez muy potente. El riesgo de hoy depende en gran medida de la sorpresa de ayer. Si ayer hubo un shock grande e inesperado en los datos, es muy probable que la incertidumbre de hoy sea mayor. Por primera vez, un modelo ponía sobre el papel, de forma matemática, la idea de que la volatilidad no era constante. Sin embargo, el modelo Arch tenía un problemilla práctico. Para capturar bien esa memoria de la volatilidad, muchas veces había que meter en la ecuación un montón de shocks del pasado. Y esto hacía que el modelo se volviera muy complejo y, como dice el propio Bowler-Sleff, bastante arbitrario. O sea, la idea era buenísima, pero la ejecución necesitaba ser un poco más elegante, más eficiente. Y aquí, justo aquí, es donde entra en juego el trabajo de Tim Bowler-Sleff. Lo que hizo fue coger la idea de Engel y darle una vuelta de tuerca. La generalizó. Y al hacerlo, creó un modelo mucho más potente y, a la vez, increíblemente más simple en su estructura. Vale, sé lo que muchos estarán pensando al ver esta ecuación, pero calma, que no hay que asustarse. La idea que hay detrás es, de verdad, una pasada de ingeniosa. Lo que hace es modelar el riesgo futuro usando no solo los sustos del pasado, sino también las propias predicciones de riesgo que hicimos en el pasado. Vamos a desglosarlo, que se entiende mejor. A ver, pensadlo como si fuera una receta de cocina. El modelo Garch más famoso, el Garch 1.1, tiene 3 ingredientes. Para calcular el riesgo de mañana hacemos una mezcla de, primero, el nivel de riesgo que hay de media a largo plazo. Segundo, el tamaño de la sorpresa de hoy. Ese es el toque del modelo Arch. Y tercero, la propia previsión de riesgo que habíamos hecho para hoy. Es que es brillante. Y esto es lo que lo cambia absolutamente todo. Al meter en la ecuación la propia varianza del día anterior, el modelo de repente adquiere una memoria mucho más rica, mucho más eficiente. Ya no necesita acordarse de una lista larguísima de shocks pasados. Ahora le basta con recordar su última predicción de volatilidad y ajustarla con la nueva información que le llega. Es mucho más inteligente. Muy bien, la teoría suena genial, pero ¿y esto funciona de verdad en la práctica? Pues el artículo original lo demostró, ¿y de qué manera? Analizando la incertidumbre de la inflación en Estados Unidos. Vamos a echarle un ojo a los resultados. Es que esta comparación visual es espectacular. A la izquierda tenemos los intervalos de confianza de un modelo tradicional. Son fijos, estáticos, como si la realidad no cambiara. Y a la derecha, el modelo Garch. Fijaos cómo sus intervalos de confianza se ensanchan en los periodos más volátiles, como en los años 50 o después de la crisis del petróleo, y se estrechan, se relajan en los periodos de calma, como en los 60. Esto sí que es capturar la realidad. El propio Bowler-Sleff lo dice muy claro. El modelo antiguo es que es casi inútil. Cuando hay calma, su predicción del riesgo es exageradísima, y cuando llega la tormenta de verdad, lo más probable es que se quede corto.
El modelo Garch, en cambio, se ajusta como un guante, de forma dinámica, y nos da una imagen mucho más precisa de la incertidumbre real que hay en cada momento. Y este gráfico es la guinda del pastel, porque ilustra la elegancia del modelo. La línea de puntos es la memoria de un modelo Arch bastante complejo, que necesita mirar 8 periodos hacia atrás para funcionar. La línea continua es el Garch. Con muchos menos parámetros, con menos lío, consigue una memoria más persistente y, como dice el autor, una estructura más razonable. O sea, es más preciso y más simple a la vez. Brutal. Llegados a este punto, está claro que el Garch no es solo un ejercicio académico para impresionar a otros economistas. Su impacto en el mundo real ha sido, y sigue siendo, absolutamente masivo. A ver, desde la gestión de riesgos en los grandes bancos de inversión hasta los sistemas que calculan el precio de las opciones financieras más complejas, el modelo Garch y todas sus variantes están por todas partes. Es la herramienta estándar, el pan de cada día para cualquiera que necesite medir el riesgo financiero. De hecho, el trabajo pionero de Robert Engel, que Boleslav generalizó de forma tan brillante, le valió a Engel el Premio Nobel de Economía en 2003, un reconocimiento al impacto inmenso que tuvo esta familia de modelos. Al final, el gran salto, la revolución, fue un cambio de paradigma. Fue pasar de asumir que el riesgo era algo constante a modelizarlo de forma dinámica. Demostró que a veces lo más importante no es predecir un resultado, sino entender y predecir su grado de incertidumbre. Y esto nos deja con una pregunta fascinante, ¿no? Si hemos podido modelizar la volatilidad de los mercados, ¿qué otros sistemas complejos están ahí fuera, esperando a que llegue el modelo adecuado para que podamos entenderlos?